bien, ¿no? Y eso es algo bueno, es una bendición grande. Si tú eres alguien de esa forma, dale las gracias a Dios y a tus padres que te entendieron y que te bendijeron. Dios te bendijo con unos padres de esa forma. Pero los que no tuvieron esa oportunidad, entonces tienen una cuesta más difícil que subir. Pero cuando llegan al mismo punto, entonces continúan de esa forma. Los valientes de David fueron personas que tenían esa característica, que tenían todo en contra. Y cuando llegaron al punto en el que llegaron aquí, viendo a una persona que sí podía ir, que tenía la capacidad, el poder y el Espíritu de Dios para inspirarlos, entonces se apegaron a eso. Y después de eso no solamente llegaron a ser los correctos, no llegaron a ser solamente los guerreros, no llegaron a ser solamente... No. Llegaron a ser parte de la guardia personal del rey, ahora de una nación. Porque llevaban esa inercia. Si David llegó a ser alguien en la vida, sí fue porque tenía el Espíritu de Dios, pero no lo hizo solo. Lo hicieron gracias. Lo hizo gracias a que estas personas conflictivas que decidieron apoyarle, pusieron todos sus talentos para poder ir en este propósito en el que David tenía, que era un libertador, que era un hombre que seguía lo que Dios le decía. Nosotros probablemente estamos en una posición de esas, en las que nosotros queremos llegar a un punto de tranquilidad. Pero entre más difícil te sea, siéntete dichoso y feliz. Porque cuando llegues al punto en el que dices, bueno, pues es que ya resolví muchas de las situaciones de mi vida, Dios va a mostrar que después de esta línea te va a hacer mejor, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Esa es la promesa. Y en realidad sucede. Y no estoy hablando de esta vida, estoy hablando de la siguiente. Voy a leer nuevamente lo que, para tomar como referencia. Dice, pero gracias a Él, en primera carta de Corintios 1, 26 al 31, dice, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Nosotros, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si nosotros tenemos algo de qué gloriarnos, si nosotros tenemos algo de qué enorgullecernos, pues ¿de qué te enorgulleces? ¿De que antes te metías a una tienda y te guardabas algo y nadie se daba cuenta? ¿Quieres que te diga algo? Yo lo hice algunas veces y me sentía bien orgulloso por eso. ¿O de qué te sientes bien orgulloso? De que decías una mentira y dices, me creyeron. Sí me creyeron. ¿De eso nos sentíamos orgullosos? ¿De las cosas importantes que hacíamos? O tal vez nos sentíamos orgullosos de que teníamos un gran trabajo, o nos sentíamos orgullosos de que teníamos un poco de dinero, o de que, no lo sé, a lo mejor tenías una mejor ropa, o tenías tal vez la posibilidad de tener un mejor desenvolvimiento en la escuela, o con tus amigos, o eras bueno en los deportes. ¿Cuál era la razón por la que tú te sentías tal vez satisfecho antes de tú venir a la iglesia, antes de tú conocer a Cristo? De esas cosas, de las que pueden ser buenas o malas, finalmente son cosas que te hacen sobresalir entre los otros. Pero nada de eso es algo que importe. Cuando uno llega a Jesús, dices, de lo único que me siento verdaderamente grandioso es que cuando llegué a Cristo reconocí que necesitaba la ayuda y entonces obtuve la redención y la justificación. Si tú eras de los deudores, de los inconformes o de los amargados, si tú eres de los amargados, por pronto, cuando llegas a Cristo Jesús, esa amargura, esa deuda que teníamos antes espiritual, cambia. Porque ahora el ejemplo de Cristo Jesús nos lleva a ser diferentes.
Porque ahora el Espíritu de Dios nos justifica y nos limpia. No sé qué puede hacer las cosas que te detengan en este momento. Seas un hermano que ya tiene mucho tiempo en la iglesia o que estás viniendo, tal vez visitando. Pero sí hay cosas que nos detienen. Son tus malos pensamientos, tal vez. Son tus problemas económicos, tus problemas familiares. A veces hasta la pereza simplemente nos detiene. Yo no quiero ir a la iglesia. O no quiero involucrarme en esto. O no quiero hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Soy perezoso, soy egoísta. Y finalmente no decidimos dar el siguiente paso. Porque tenemos todas estas malas cualidades en las cuales nos convertimos en los valientes que decidieron no acercarse. Pero si nosotros decidimos ser de los valientes, que deciden refugiarse y seguir el ejemplo de Jesús, entonces para nosotros cambia la situación, porque entonces nos convertimos en esto. Nosotros terminamos siendo alguien que no somos valientes porque queremos. Jesús es alguien que fue valiente, pero porque enfrentó al ejército romano, porque enfrentó al emperador, porque enfrentó a la Junta Suprema, porque enfrentó... No, Jesús fue valiente, en mi opinión, es porque a pesar de que existía tantas cosas malas alrededor, no se involucró en nada de eso. Amén. Es porque a pesar de que incluso la maldad le pegaba directamente en la cara, de forma literal, lo escupían, dice, y lo golpearon, y como una oveja al matadero lo llevaron, dice Isaías, y ni siquiera abrió la boca. ¿Quién de nosotros podría decir que alguien que nos escupa en la cara o que nos golpee, ni siquiera abriríamos la boca? Es más, nuestro sentimiento sería de enojo, rechazo y a lo mejor hasta de temor si es alguien con quien sabemos que no podríamos devolver la agresión. Pero el sentimiento de Jesús era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era el sentimiento de Jesús. Quiero animarte a que ese sea nuestro sentimiento de valientes. Es decir, yo soy valiente delante de Dios porque a pesar de que hay tantas cosas en las que me detienen para ser un hombre o una mujer que agrade a Dios, me enfrento a ellas con la inspiración de un Jesús, como lo hicieron estos valientes hacia David. Quiero terminar con una oración. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por la enseñanza de hoy, Dios. Ayúdanos a ser valientes, Dios. Ayúdanos a ser personas que tienen ese espíritu en el cual, Padre, queremos seguir a tu Hijo Jesucristo, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Queremos, Señor, que a pesar de que seamos tal vez como los hombres valientes de la Escritura, en los que tenían tantos defectos, llegaron a ser personas que, dirigidos por la inspiración de otro hombre que te seguía, en este caso para nosotros sería tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros queremos llegar a tener esa gracia, ese favor tuyo. Ayúdanos a liberarnos de esas cosas que nos detienen, para poder profundizar en tu palabra, para ser comprometidos cada día, para ser hombres y mujeres que te adoran, que te alaban, pero que tienen una vida que te agrada. Que no haya nada, Señor, que nos detenga, Señor. Y si de alguna forma, Padre, tú decides que nuestra vida sea difícil, también te agradecemos que así sea, porque sabemos que cuando nosotros pasemos el límite de nuestra percepción de la bondad, Padre, tú estás ahí para llevarnos contigo para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos a profundizar cada día en tus escrituras, en obedecer, Señor, tu palabra,
en confraternizar, Señor, en profundizar con la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te oro porque tú bendigas sus vidas, la semana que van a tener cada uno en sus escuelas, en sus trabajos, Señor, con sus familias. Bendígalos, por favor, Señor. Te oro porque tu palabra, Dios, esté en su mente y en sus corazones, no solamente por hoy ni por el resto de la semana, sino por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muchas gracias.